Hola, mi nombre es Estefanía Argente. El objetivo de esta presentación es ofrecer una visión general de los lenguajes de programación. Para ello veremos en primer lugar los orígenes de los lenguajes de programación. Después distinguiremos entre los lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, y los lenguajes de alto nivel, entre los que se encuentra el lenguaje Java. Los orígenes de los lenguajes de programación se encuentran en las máquinas de cálculo, que son máquinas para resolver problemas específicos de cálculo matemático. Como ejemplos tenemos la máquina sumadora de Pascal en el siglo XVII y la máquina de Leibniz, que permite realizar operaciones de cálculo incluyendo divisiones y raíces cuadradas. Ya en el siglo XIX, la máquina diferencial de Babbage y la máquina analítica de Babbage, que podemos decir que es la primera máquina programable, pues se utilizaba con un lenguaje de programación precursor de los lenguajes modernos. En el siglo XX aparecen los primeros ordenadores o máquinas de propósito general. Los avances de las matemáticas y la tecnología del siglo XX culminan en la máquina von Neumann. La máquina original de von Neumann se diseñó a finales de los años 1940 en Princeton, aunque su diseño coincide en gran medida con el de la máquina creada con elementos exclusivamente mecánicos por Charles Babbage y programada por Ada Byron en Londres hacia 1880. La mayoría de los ordenadores modernos tienen tanto en común con la máquina original de von Neumann que se les denomina precisamente máquinas con arquitectura von Neumann. La característica fundamental de dicha arquitectura es la existencia de un espacio de memoria único y direccionable individualmente, que sirve para mantener tanto los datos del programa como sus propias instrucciones. Además, se dispone de una unidad especializada para el tratamiento de los datos, llamada unidad aritmético-lógica o ALU, y de una unidad especializada para el tratamiento de las instrucciones, llamada unidad de control. Esta estructura se mantiene hoy en día en la estructura del procesador central de casi cualquier computador moderno significativo. A nivel de la máquina, un programa es una sucesión de palabras compuestas de bits, habitualmente de posiciones consecutivas de memoria que representan instrucciones o datos. A este lenguaje binario se le denomina lenguaje máquina. Por ejemplo, se muestra aquí una secuencia de código lenguaje máquina que permite multiplicar ciertos valores en memoria. En este código se indica la posición de memoria en la que se trabaja, sobre la que se trabaja, así como el código de la operación a realizar sobre dicha posición de memoria. Obviamente, los programas en lenguaje máquina son ininteligibles para el humano. También son muy difíciles de entender los denominados lenguajes ensambladores, en los que se utilizan mnemónicos e identificadores para las instrucciones y datos. Podemos ver aquí el mismo ejemplo anterior, donde en rojo se ha representado su equivalencia en lenguaje ensamblador. Los lenguajes máquina y ensamblador se denominan lenguajes de bajo nivel. Los problemas principales de dichos lenguajes son el bajo nivel de las operaciones que aportan, así como la posibilidad de efectuar todo tipo de operaciones, entre las posibles o los datos que manipulan. Así, por ejemplo, es habitual disponer tan solo de operaciones de carácter aritmético, de comparación y de desplazamiento. Ello permite interpretar cualquier posición de memoria exclusivamente como un número. Un carácter se representará mediante un código numérico, aunque será visto a nivel máquina como un número, con lo que pueden multiplicarse entre sí, por ejemplo, dos caracteres, lo que posiblemente no tiene sentido. Sería preferible, para este ejemplo, poder expresarlo con una notación similar a la matemática, con lo que podría ser simplemente C igual a A por B, que, además de ser más legible, es bastante más seguro, puesto que implica que para poder ejecutarlo, típicamente se comprueba que los datos implicados deben de ser numéricos. Hacia finales de la década de los años 50, aparecieron lenguajes de programación orientados a hacer los programas más potentes, inteligibles y seguros. Estos lenguajes se denominaron, en contraposición a los anteriores, lenguajes de alto nivel. Algunas características comunes de los lenguajes de alto nivel son que tienen operadores y estructuras más cercanas a las utilizadas por las personas. Son más seguros que el código máquina y protegen de errores evidentes.
El código que proporcionan es transportable y por lo tanto independiente de la máquina en que se tengan que ejecutar. Además, el código que proporcionan es más legible. A los programas que traducen las instrucciones de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina se les denomina compiladores e intérpretes. Un intérprete traduce al lenguaje máquina cada instrucción del lenguaje de alto nivel, una a una en tiempo de ejecución. Un compilador traduce mediante todas las instrucciones del programa al lenguaje máquina previamente a su ejecución. Por otro lado, existen diferentes tipos de lenguaje de alto nivel, imperativos, lógicos o funcionales. A partir de los primeros ensambladores, en el 54 se desarrolló Fortran, que es el primer lenguaje de alto nivel. En la década de los 60 aparecieron COBOL, APL, entre otros. En la década de los 70 apareció la denominada programación estructurada, con un conjunto reducido de modos de declaración y constructores, con lo que poder expresar la solución algorítmica de cualquier problema resoluble. Ejemplos de lenguajes con programación estructurada son Pascal y C. En los 80 apareció la programación orientada a objetos, siendo en la actualidad uno de los modelos de desarrollo de programas predominante, donde destaca Java, que es un lenguaje imperativo orientado a objetos que apareció en la década de los 90. Java es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos, de modo que un programa en Java consta de una o más clases interdependientes. Las clases permiten describir las propiedades y habilidades de los objetos de la vida real con los que el programa tiene que tratar. El lenguaje Java presenta además algunas características que lo diferencian, a veces significativamente, de otros lenguajes. En particular, está diseñado para facilitar el trabajo en la web, mediante el uso de los programas navegadores de uso completamente difundido hoy en día. Los programas de Java que se ejecutan a través de la red se denominan applets. Además, su ejecución es independiente de la plataforma, lo que significa que un mismo programa se ejecutará exactamente igual en diferentes sistemas. Para ello, el compilador de Java no produce directamente código máquina, sino que genera un código intermedio denominado bytecode. Además, se hace uso de lo que se denomina máquina virtual Java, Java Virtual Machine, JVM. La JVM es una extensión, mediante un programa, del sistema real en el que se trabaja, que permite ejecutar el código bytecode resultante de un programa Java ya compilado independientemente de la plataforma en que se esté utilizando. JVM es un programa en lenguaje máquina que sí depende de cada plataforma o arquitectura. Resulta necesario disponer de una JVM para cada sistema o plataforma sobre la que se trabaje. En particular, todo navegador puede disponer de una JVM. De ahí la universalidad de su uso. En resumen, en esta presentación hemos visto la diferencia entre lenguajes de bajo nivel, donde tenemos el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, en contraposición a los lenguajes de alto nivel, con operadores y estructuras próximas a humanos y código transportable y legible. A modo de ejemplo, hemos visto el lenguaje Java, que es un lenguaje imperativo orientado a objetos, que hace uso de la Java Virtual Machine, a instalar en cada plataforma o navegador y que permite ejecutar el código bytecode independiente de la plataforma que genera el compilador Java.